muy bien. Bueno, comenzamos. Me parece que ya podemos comenzamos para seguir respetando el orden. Así que bueno, además, sí, ya parecía que te estábamos esperando. Bueno, sos uno de los fieles presentes. Siempre viene presente. Bueno, les damos la bienvenida a todos. Dale. A una edición, muchas gracias, a una edición nueva de estas tertulias, este espacio para nutrirnos, para aprender juntos, para empezar de a poco a abrir estos espacios de debate, de crecimiento, donde vamos a encontrarnos con personas que piensan igual, personas que piensan distinto, ideas novedosas, ideas quizás antiguas que podemos renovar, que podemos actualizar, que podemos ayornar a nuestras latitudes, a nuestras realidades y seguir construyendo desde lo que los pensadores nos están transmitiendo, en este caso un especialista, para poder seguir fortaleciendo este camino de la bioética, del debate, de la reflexión. Así que bueno, como hacemos siempre, les vamos a pedir que mantengan los micrófonos apagados. Todos vamos a poder hablar. Recuerden que lo interesante de este espacio es poder compartir, y para eso les vamos a pedir que todas las ideas que ustedes propongan, expresen y compartan sean fundamentadas para poder entender por qué piensan lo que piensan, y todos los demás vamos a hacer el ejercicio de escuchar, tratando de entender si es que hay alguien que no piensa lo mismo, respetando y tratando de ponernos en el lugar del otro y abrazando esas justificaciones para ver si, ¿por qué no?, también nos resultan amigables y las queremos recibir y quizás abrir un poquito nuestra mirada, nuestro pensamiento. Les sugerimos que pongan la visión del hablante para poder aprovechar a Francisco cuando esté exponiendo. Nosotros acá vamos a tenerlo en pantalla gigante para poder también, desde acá los que estamos presentes, acompañarlo. Y la última recomendación, por favor, tratemos de que el debate no vaya por el chat, sino activaremos los micrófonos para hablarnos y escucharnos, que eso hace que también estemos un poquito más cerca. Voy a compartir pantalla, no sé, Gerardo, ¿quieres agregar algo? Si no, bueno, vamos compartiendo pantalla para presentarles a nuestro invitado, nuestro referente de hoy, que si bien no necesita presentación porque es muy conocido en el mundo de la bioética y por todos nosotros, pero bueno, es un gusto para nosotros poder compartir este espacio con él, el doctor Francisco Javier León Correa, ¿sí?, nuestro vecino desde Chile. Les vamos a contar un poquito de las tantas cosas que tiene en su camino bioético, que es extensísimo, pero en principio Francisco es doctor en Filosofía y Letras, es magíster en bioética, es profesor titular, es investigador del Instituto de Investigación y Posgrado, todo eso en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile. Fue presidente de FELAIBE, de la Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética, que comentaban antes de empezar este encuentro, hasta hace muy poquito, ¿sí? También fue presidente de la Comisión Ministerial de Ética de la Investigación, esta investigación biomédica que se hace en Chile, y presidente del Comité de Ética Científico de la Universidad. Quiero decirles que aparte de todas estas cosas, tiene tiempo para producciones, múltiples producciones, entre ellas vamos a destacar 2 libros que él nos recomendó destacar, que son seguramente conocidos por la mayoría de todos nosotros. Bioética razonada y razonable, es uno y lo estamos recomendando. Y el otro, que quizás se articula un poquito con nuestro tema de encuentro, Temas de Bioética Social, donde profundizan los derechos humanos como base para una bioética no solo clínica, sino también social. Este es nuestro experto, nuestro referente, y antes de darle la palabra, como siempre hacemos, queremos compartir con ustedes una frase que él mismo nos dio, nos brindó, generosamente nos hizo llegar con su artículo, desde los principios de la bioética clínica a una bioética social para Chile, y veremos si es solo para Chile, pero Francisco escribe: es necesario pasar de una ética clínica a una bioética social, donde analicemos también la ética de las políticas de salud, de la gerencia de las instituciones de salud,
de la distribución de recursos. Pero la intención va más allá aún, y es ayudar al desarrollo de un debate plural sobre el papel de la ética en las sociedades democráticas. Dicho esto, voy a dejar de compartir pantalla para ahora sí poder escucharlo a él y darle formalmente la bienvenida y un enorme agradecimiento, Francisco, por sumarte a este espacio con nosotros para enriquecer. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en esta tertulia, que es una actividad que me ha agradado muchísimo conocer a través de Gerardo, porque yo hace muchos años, en el 90, 91, en la 89 incluso, empezamos en Santiago de Compostela. Precisamente comenzamos el trabajo de bioética con unas tertulias. Entonces, me parece que es un tema muy apropiado para la bioética. La deliberación se hace hablando y hablando con confianza, con transparencia. Bueno, voy a compartir pantalla con la presentación que quería hacerles. Ahí, un momentito. Bueno, esta era la primera, pero ahí. Vamos a hablar muy brevemente, les voy a contar como un resumen de ese artículo, que es Principios, Valores y Normas en Bioética, de una bioética clínica a una bioética social. Paso por encima de esto, que son como una gráfica de los principios de la bioética, diríamos. Solamente quiero señalar que hay uno abajo que me parece muy importante, anónimo, cómo ser buena persona sin que nadie se ofenda. Eso es la beneficencia. El principio de beneficencia: no basta con los otros, no basta con la autonomía, no basta con la justicia, no basta con no hacer daño, con la no maleficencia. Nos hace falta la solidaridad, la empatía, la compasión, la calidad de vida, la calidad de la asistencia que se da, todo eso que está dentro de la beneficencia. Si la bioética, he hablado de valores, principios y normas. Si nos centramos en los valores, tenemos una ética o una bioética también de la felicidad, de la vida buena, de la virtud. En la idea de felicidad y vida buena de Aristóteles. En un congreso en Puerto Rico, justo antes de la pandemia, en enero de ese año, vi unos carteles enormes en unas construcciones nuevas que estaban haciendo y ponían una cita de la Ética Nicómaco de Aristóteles. La persona busca fines particulares con vista siempre a un fin último en su vida, que es la felicidad. Y esto en inglés. Estábamos en Puerto Rico. Entonces dije, vaya, estos sí que son cultos que citan a Aristóteles en las vallas publicitarias. Pero bueno, luego la gran valla publicitaria lo que tenía era un grupo de chicos y chicas divirtiéndose en una discoteca. No era esa la idea de la felicidad de Aristóteles. Es una ética de la realización personal y social. Este es un aspecto bien importante y gran parte de la bioética se centra también en eso. Y ahí está todo lo que es humanización de la atención en salud, todo lo que son virtudes de los profesionales de la salud y todo lo que son valores que deben ser defendidos no solamente a nivel interrelacional entre médico-paciente, profesional de la salud-paciente, sino también dentro de las propias instituciones y en los sistemas y políticas de salud. Si nos centramos en los principios, tenemos el principialismo norteamericano o el principialismo europeo de estos últimos años, donde lo conocen ustedes y no voy a insistir mucho más. Y si nos centramos en las normas, estaríamos en una deontología, en una bioética entendida casi como deontología, en gran parte del ámbito norteamericano y ahora en todo lo que se habla de derecho sanitario, biojurídica, bioderecho. Es decir, hay un
una gran explosión también de visiones que se acercan a la bioética desde el derecho. Me parece muy bien, pero nos centraríamos en la importancia de las normas, o desde la bioética en construir normas para la atención de salud. O ya en el extremo un positivismo jurídico que dice que lo moral y lo jurídico son lo mismo. Una cosa es buena si está puesta en la ley y si la ley lo dice, y es mala si la ley dice que es mala. Cosa que no estoy en absoluto de acuerdo. Pero también hay autores que van por esta línea. En el sistema de principios, voy a hablar un poco, en la bioética norteamericana, estos principios se entienden con una fundamentación distinta de la europea y distinta de la latinoamericana. La no maleficencia es no hacer mala praxis, es una medicina a la defensiva que no quiere hacer mala praxis. La justicia es el respeto a los derechos individuales de las personas. No habla la bioética norteamericana, salvo honrosas excepciones, no ha hablado casi nunca de justicia social, por ejemplo. Habla de derechos de los pacientes. La autonomía entendida como autodeterminación más completa, a lo Stuart Mill, sobre mí y mi cuerpo, yo soy soberano de mí mismo, si eso no le afecta a otros. Si solamente me afecta a mí, yo soy soberano de mí mismo. Y la beneficencia es respeto a la diversidad, en definitiva, hacer el bien posible al paciente según lo que el paciente entiende que es su bien. Por lo tanto, es respeto a la autonomía del paciente también. O sea, en el fondo, la bioética norteamericana, tanto la justicia como la beneficencia, se fundamentan en la autonomía individual. En Europa, la dignidad es uno de los principios que dicen el respeto por la dignidad de las personas, un poco más fondo antropológico de la bioética, no quedarse solamente en algo práctico, principios de acción práctica, la integridad física y moral, la autonomía como corresponsabilidad, no como autodeterminación, sino como corresponsabilidad del paciente junto con los profesionales que le atienden, y el principio de vulnerabilidad, muy destacado en el ámbito europeo, que en definitiva nos lleva a la inclusión, es inclusión de las personas. Hacer sistemas de salud inclusivos, diríamos, o sistemas sociales inclusivos también. Y en Latinoamérica, ¿qué opinamos de esto? Yo después de más de 20 y tantos años ya viviendo en Chile, y antes viajé mucho por toda Latinoamérica desde el año 90, recuerdo los primeros congresos en Buenos Aires y en La Plata, con Mainetti, con Sergio Chequeto y con otros muchas personas que entonces conocí, con Gerardo Perazo también, o sea que ya somos viejos amigos, tanto de amigos como de viejos. Pero, ¿cómo lo entendemos en Latinoamérica? La no maleficencia la entendemos primero como un paso previo, que es el no abandono. O sea, que realmente las personas puedan llegar a ser atendidas, porque están abandonadas en gran parte. Un amigo mío, presidente de la Comisión Nacional de Bioética de Bolivia, me decía hace unos años que más del 50% de la población boliviana nunca había tenido una consulta con un médico. A lo más que habían llegado era a una entrevista con una enfermera. Y hace poco hablé con él, coincidimos en un webinar de estos, y me dijo, oye, lo que te dije hace unos años sigue siendo así en Bolivia. O sea, la mitad de la población está siendo abandonada por el propio sistema de salud. ¿Cuánta de nuestra población en cada país está abandonada? O sea, ni siquiera es posible que le hagan maleficencia porque no llegan a atender. Porque ya le están haciendo maleficencia o ya tiene sus derechos, su derecho a la atención en salud como derecho humano fundamental, no lo tiene protegido. La justicia es el principio de reparación cuando ha habido injusticias, y las ha habido y muchas, y por lo tanto
tenemos un principio, un deber ético de reparación a nivel individual, podemos decir, como profesionales, pero sobre todo a nivel institucional y a nivel social. Muchas de nuestras instituciones de salud son injustas. Yo puedo hablar de Chile, no me meto a hablar de Argentina, aunque la conozco también un poco, pero la diferencia que hay entre la atención pública y privada en Chile es injusta. No puede ser que el 80% de los médicos chilenos estén atendiendo a un 20% que se atienda en la sanidad privada y un 20% de los médicos estén atendiendo al 80% de la población que se atiende en el sistema público. Un simple dato, no doy más datos, pero hace falta reparación y hace falta protección de los más vulnerables. Tenemos cada vez más gente vulnerable, más cantidad de nuestra población que son, otro concepto que utilizan en medicina, frágiles. Son frágiles no solamente desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista social. En cualquier momento pueden estar desprotegidos en sus derechos fundamentales. La autonomía, bien como autodeterminación, como consentimiento, como todo eso, pero sobre todo como liberación de coacciones internas y externas. Liberación de coacciones que pueda haber sociales, económicas, todo lo que son determinantes sociales de la salud, que en nuestros países muchas veces impiden ejercer la autonomía. No es, le hacemos consentimiento informado a los pacientes, pero le damos una hojita, la firman y no sabemos qué le ha pasado al paciente hasta llegar ahí. ¿Por qué nos ha llegado el paciente ahí? ¿Qué es lo que ha tenido que pasar antes hasta llegar ahí? ¿Hasta qué punto está coaccionado? Y la beneficencia como dos temas que me parecen importantes, como inclusión de todas las personas en el sistema de salud, en la atención de salud, como humanización de esa atención en salud. La mayor parte de las quejas en Chile de los usuarios del sistema de salud son: me han tratado mal, no me han tratado con dignidad. Luego hay otras quejas por motivos económicos, por motivos de listas de espera, por lo que sea, pero no me han tratado con dignidad. Y esta es la última diapositiva, por eso yo creo que me voy a ceñir al tiempo que me dio Gerardo. Son principios que explican los 4 principios fundamentales de la bioética. Yo soy principialista en parte, pero me parece que a los principios hay que añadirles toda esta parte que propongo en el artículo de una interpretación social, institucional y social. La no maleficencia es no abandono, por un lado, no abandono del sistema también, no abandono de las políticas de salud, que no haya personas marginadas, es precaución a todos los niveles, y es responsabilidad. Tenemos mucha corrupción también en nuestros sistemas de salud. Entonces hay una responsabilidad por el daño que se está haciendo a la gente y una responsabilidad también por la situación social y económica y cultural en que se encuentran muchas personas. Ser analfabeto, tener poca cultura, también daña la salud. La justicia es respeto a los derechos, es equidad también y es protección. Equidad es un acceso justo a la atención en salud, pero tienen que poder acudir con mayor facilidad aquellos que necesitan mayor protección. No podemos hacer sistemas simplemente justos, digamos. En Chile todo el mundo tiene derecho por ley a una atención oportuna y de calidad. Ahora, ¿qué es oportuna y qué es de calidad? Ahí ya hay bastantes diferencias de interpretación. Yo digo, hace falta una atención oportuna y de calidad para los más desprotegidos, primero. Y luego veremos a dónde podemos llegar con el resto.
Eso es de justicia, diríamos. Autonomía es consentimiento, confidencialidad, pero sobre todo promover la competencia en nuestros países. Las instituciones tienen que promover la competencia de los pacientes. Las políticas de salud tienen que hacerse con un control social también, con una participación de todos, que todos podamos decir qué sistema de salud queremos. Promover la voluntariedad, la responsabilidad personal también. Cuando no existe responsabilidad de la persona, la responsabilidad de la familia, hay muchas familias que abandonan en los últimos momentos a los adultos mayores, a enfermos terminales, que al final se quedan en nuestros hospitales hasta que fallecen. Y tienen familia, pero no quieren atenderlas. Y responsabilidad comunitaria. ¿Qué tipo de instituciones sociales de solidaridad tenemos? Muy pocas, muy pocas. O sea, ¿a dónde llevas a un paciente cuando ya le tienes que dar de alta porque es un enfermo terminal y tiene que pasar 5 o 6 meses y no tiene dónde estar? Y si no tiene mucho dinero y puede ir a una residencia cara, no hay sitios sociales adecuados de beneficencia donde poder estar, donde poder pasar el final de su vida. Y beneficencia es el mayor bien del paciente como una finalidad hoy en día clara de la medicina, la calidad de vida, finalidad clave hoy en día, la calidad de la asistencia que se da, es un deber moral también, la excelencia en el ejercicio de la propia profesión, la humanización de la atención, una ética del cuidado, diríamos, que la tienen que hacer todos, médicos incluidos, no es una cosa solamente de las enfermeras, diríamos, es de todos. Ética del cuidado y, por último, con un término más actual, solidaridad. O sea, no nos basta con una estricta justicia, la bioética tiene que dar líneas también de solidaridad social. Bueno, estos eran mis 15 minutos, no sé si me he pasado, pero era lo que quería comentar con ustedes y luego ya hablar de lo que quieran, comentar lo que también estaba explicando un poquito todo esto. Esto es un resumen muy breve del artículo. Bueno, era un poco la idea, Francisco, te agradezco muchísimo, la verdad que da para trabajar, siempre tu claridad para presentar algunos temas, abren muchísimo para discutir. Uno tiene que pensar, en el artículo que mandamos, el resumen nosotros, no pusimos la fecha de publicación, porque era un tema que queríamos traer con Silvia a la discusión. Este artículo está publicado en el año 2008, o sea, tiene 15 años. Tiene 15 años y no perdió nada de vigencia, al contrario, muchas de las cosas que vos nos resumiste ahora, pero lo explicaste más en extenso en el artículo, siguen vigentes y no solo en Chile, creo que en toda la región nuestra. Hiciste el ejemplo de Bolivia, pero podemos extenderlo a muchísimos de nuestros países latinoamericanos, pasa exactamente igual. O sea, creo que se han profundizado, ¿no? Creo que es un tema que necesitamos dar un debate. Cuando charlábamos y veíamos el tema con Silvia, preparándonos para la discusión, nos parecía que podía abrir el juego para muchísimas cosas. Así que vos conocés el tema, Silvia y yo tenemos cosas para charlar, pero primero de todo queremos que los participantes, porque es justamente una tertulia, como lo contabas vos, como en el 90, en tu querida España, remozamos la tertulia y dejamos que nuestros participantes por Zoom, o algunos que están acá presentes en la sala, puedan hacer una reflexión, hacer una pregunta para a partir de ahí empezar a dialogar. Que eso, como decías vos, y este es el objetivo de nuestra postura en la tertulia, es el diálogo que abre la bioética, la hace crecer, la hace más evidente y la hace más clara. Así que, bueno, primero eso. Muchas gracias de vuelta, la verdad que
es un artículo siempre útil e importantísimo para cualquiera que quiera hacer bioética. No puede faltar en la biblioteca de un buen bioético, ninguna duda. ¿Alguna pregunta de los que están por Zoom que quieran preguntar, reflexionar, que profundice un poquito más en algunos de estos temas Francisco? Y si no, vamos a que nos presente lo mismo. Isabel, hola. ¿Qué tal, Silvia, Gerardo? Muy buenas tardes. Francisco, una excelente exposición, muy amable, muy precisa. En el campo profesional que yo me desempeño toca en forma medular y directa, porque son políticas públicas en salud, con lo cual los principios y subprincipios propuestos permiten, y de la lectura de ellos también se percibe, tomar lo mejor de los tres sistemas que vos nos comentabas. Del europeo, la cuestión honda y medular, porque hay otra tradición también. Sí, Quizá se ha quedó congelada. quedado cortada, sí. A ver si puede volver. Pero debe haber tenido algún problema de fondo. Bueno, cuando regrese le damos la palabra. Mientras tanto podemos ir abarcando algunas de las cuestiones. Me tomo el atrevimiento de preguntar. En el artículo aparece como una estructura fuerte para hacer este cambio de mirada social, para quizás incorporar estos determinantes de salud y achicar la brecha que hay entre lo que necesita la sociedad y lo que el sistema de salud como estructura puede ofrecerle. Aparece el Comité de Bioética, ¿sí? ¿Cómo podemos trabajar desde los comités de bioética para tener esta mirada social, para abrirnos hacia la bioética social y ser útiles también en este sentido, no solamente en las funciones clásicas que tiene un comité de bioética? Sí. A ver, yo pienso, o sea, he visto la experiencia y el nacimiento de los comités de bioética, tanto de bioética asistencial como de investigación, en toda Latinoamérica. Parece que hicieran pocas cosas, que tuvieran poca eficacia, así visto desde fuera, pero el paso que han supuesto en estos últimos 25 años, o un poco más, 30 años, ha sido enorme. Hoy en día casi toda la investigación que se realiza en Latinoamérica pasa por comités de ética. Antes no era así. Antes pasaba por comités de bioética norteamericanos o canadienses o europeos que los revisaban y decían que los podían hacer aquí. Entonces, han sido dos maneras de que la bioética se haya metido en las instituciones de salud. En Chile es obligatorio por ley que todo hospital o clínica, pública o privada, tenga un comité de ética asistencial. Entonces, luego pueden funcionar mejor o peor, pero sirven como un núcleo de pensamiento dentro de la propia institución. Organizan muchísimas jornadas, sé que también en Argentina es así porque he participado en muchas, organizan muchas actividades de formación dentro de la propia institución, con los profesionales, con los trabajadores. Creo que los comités de ética no solamente es que respondan a una consulta o que vean y aprueben un protocolo, es mucho más. Es difundir la ética de la investigación entre los investigadores, difundir que la institución tiene unos valores éticos que debe defender también. Y se defienden a través del comité, podemos decir. Por lo tanto, también el comité puede dialogar y debe dialogar con los gerentes, con el director médico, con el subdirector administrativo, con las personas que llevan la institución para mostrar claramente cómo se pueden también ahí incluir los valores. Entonces, yo creo que esto es lo que pienso que ha sido un gran paso, el que tengamos redes de comités de ética de investigación, redes de comités de ética asistencial en la mayoría de los países de Latinoamérica.
Me acuerdo la primera vez que fui a México, llamado por el doctor Velasco Suárez, que Gerardo lo conoció muy bien, falleció hace bastantes años, donde él había puesto en marcha los comités de ética, reunió a unos 150 médicos de todos los distintos estados federados mexicanos y dijo: ustedes van a conformar ahora los comités de ética porque lo digo yo, porque era muy mandón, muy autoritario. Porque lo digo yo, ustedes forman los comités de ética. Y ahora, en estos 3 días, estos señores le van a enseñar lo que tienen que hacer. Y los juntó a todos y nos llevó a Juan Carlos Tealdi y a mí. Estuvimos dándoles un curso, enseñándoles lo que tenían que hacer en un comité. O sea, se ha pasado de eso a una estructura actual que nos permite hacer muchas más cosas. Yo creo que hay que aprovecharlos más a los comités de ética. Es un poquito mi opinión ahora mismo. Bueno, es también interesante esto que vos nos contabas, Francisco, de la relación que existe entre el comité y las direcciones, si fueran hospitalarias o sanatorios, ¿no? Porque está la particularidad de que muchos piensan, digamos, que pueden resolver algunas cosas desde el punto de vista ético para simplificar algunas funciones. Yo creo que son colaboradores fundamentales del equipo de administración. Con esta mirada social, ¿no? Porque solamente te quedas con la mirada ética clásica de relación médico-paciente y las cosas con las cuales se comenzó, tal vez se pierde mucho el valor que tiene el comité. Es muy probable que puedan dar un salto de calidad cuando se involucren en pensar otras cuestiones, incluso la psicológica. Vos hablaste de esto de decir, bueno, a quien sí, a quien no, quien esté involucrado, a quien le corresponde, a quien le corresponde, es un tema muy difícil de tratar, pero tenemos que formarnos para ser categóricos también, ¿no? Mira, esta tarde he estado antes que con ustedes, he estado en un comité de ética de una institución oncológica. Nos planteamos bastantes problemas, nos estamos planteando por la actitud de los médicos, que en el fondo les sienta mal que el comité de investigación, que la mayoría no somos médicos, les digamos que no lo han hecho del todo bien o que pueden mejorar lo que han hecho. Ese es un problema, es de ética relacional, podemos decir, de los profesionales, del investigador como investigador. Pero también nos hemos encontrado con que nos han llamado varias veces y hemos tenido reuniones del comité asistencial de esta institución con la comisión de evaluación de terapias, o sea, de cuánto se puede pagar, hasta qué punto se puede decidir si un paciente puede recibir o no tal tratamiento, todo lo que son decisiones de alto costo, que llaman ellos, los gerentes. Pero al final han dicho, tenemos que acudir a los que saben que son del comité de ética. ¿Cómo podemos llegar a un consenso en esto? Y es necesario que el comité, junto con la gerencia de la institución, abra las mentes, podemos decir, para decir, bueno, se puede pensar en una institución distinta, se puede pensar en una institución más solidaria, se puede pensar en una institución que atienda mejor a las personas de menos recursos. ¿Qué posibilidades hay de hacerlo sin que se hunda la propia institución? O sea, no se trata de que vayamos, de que hagamos las cosas, pero son cosas que el comité, cuando llega a tener confianza con la dirección de la institución, puede también plantear. Bueno, y justamente, sí, Luis. No. Bueno, primero, muchísimas gracias, felicitaciones, me encantó el artículo. Y no, yo planteaba que, coincidiendo con su exposición, que de la norma a la ética hay un camino bastante importante, no y largo, porque por ahí uno puede decir que la norma o la ley o las reglamentaciones dicen que a todos los pacientes se les debe proveer tal medicación de alto costo. En general todo esto surge con las medicaciones de alto costo, ¿no? Para las enfermedades poco frecuentes.
Y es verdad, la ley, yo pongo el caso de Argentina, la ley en muchos casos obliga al sistema de salud, sea público sea privado, a proveer tal medicación. Pero ¿qué sucede? Si ese paciente tiene un alto poder adquisitivo o un seguro social que lo ampara, rápidamente consigue la medicación y puede ser efectiva. Y el otro, que la ley obliga, tiene que hacer tantos trámites o tiene que, digamos, tanta burocracia, sortear tanta burocracia que finalmente llega tarde la medicación. O sea, la ley dice que todos deben recibir la medicación, pero algunos la reciben oportunamente y otros, lamentablemente, cuando llega la medicación es tarde. Entonces, esto yo creo que me parece que mucho con esto de política social, no es la relación médico-paciente exclusiva, ¿no? Así que... Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En Chile, por ley, ya desde hace años, todos los ciudadanos chilenos o que residen en Chile tienen derecho, en situación terminal, a recibir cuidados paliativos. Y resulta que eso estaba en la ley, pero ya se sabía que no era así. Las únicas unidades de cuidados paliativos que había eran para los pacientes terminales oncológicos. Los que se morían de otra cosa no tenían cuidados paliativos. Ahora ha salido una ley de cuidados paliativos que dice que sí, que de verdad todos tienen que tenerlos, pero todavía no están en práctica eso, todavía no se ha implementado. Entonces yo creo que eso es importante, y desde la bioética es también una crítica positiva a nuestros sistemas y a nuestras políticas de salud. No podemos dar soluciones, en mi opinión, no vamos a dar soluciones concretas, políticas, de los temas candentes de cada país, porque yo creo que no existe una única solución bioética a ninguno de los problemas de la atención de salud. Puede haber varias, por lo tanto, legítimamente podemos divergir en cuanto a cómo solucionamos las cosas. Pero sí que la bioética tiene que intervenir en ese sentido. Tiene que intervenir, tiene que hacer crítica, tiene que tener una actitud de compromiso con cómo mejorar la situación en el propio país. Que no se conformen los políticos con hacer políticas muy bonitas que luego no se cumplen, o los legisladores con elaborar leyes muy bonitas que luego tampoco se implementan. Creo que lo pasa a todos los países, ¿no? Porque las leyes las hacen en los congresos, pero después no hay financiación para cubrirlas, ¿no? Porque una cosa es la expresión de la ley y otra cosa es el recurso para poder cumplirlo. Es un tema... Luego llega el ministro de Hacienda y dice no hay dinero, y ya, se terminó el buen deseo, ¿no? Es más de una vez, perdón, ¿no? Sí, es más de una vez que la ley prevé un fondo de financiación, pero como dice el doctor León, realmente después Hacienda dice no hay fondos para esto, aunque la ley lo prevé. Entonces, o hasta que se terminen los fondos, y entonces, bueno, por ahí son limitados o los primeros pacientes se benefician y después se acaban los fondos. Está pasando. Bueno, sí, perdón, comento un caso que me pasó hace poco, porque, digamos, había necesidad de un insumo, no voy a comentar el detalle, pero bueno, entonces, hablando con la que tenía que responder por eso, decía, mira, Gerardo, yo tengo una determinada cantidad de presupuesto para esto, entonces, le puedo dar una cantidad determinada, a todos no voy a llegar a la detalles. Entonces, tenemos que decir aquí, a los más chiquitos, que tienen una expectativa de vida determinada, se lo voy a dar, a los que tienen capacidad laboral se lo voy a dar, a los otros no voy a llegar. Lo digo directamente. Entonces, es un tema difícil. Entonces, decís, yo estoy discutiendo estos temas, una bioética social, y me enfrento a un déficit de presupuesto complejísimo, que no está en mi resorte resolverlo, tampoco la que está en ese lugar, y que el fondo viene a tu lugar, y decís, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No?
más bioética, supongo, ¿no? Sí, Más, Pero se puso una plataforma común muy interesante y novedosa en esta charla de hoy. Yo desconocía ese trabajo que hizo Francisco, pero justamente, que es lo que quería decir, pone en una plataforma común cómo ocurre desde investigación hasta que hasta que se produce el acceso, que en asistencia, el modelo promovido. Entonces, ese es el punto clave. Yo puedo elegir, en base a la metodología que yo tome, en crónicos, en paliativismo, en onco, las demandas que yo tengo, que mayormente no provienen de la farmacoeconomía, provienen de los recursos propiamente dicho, del soporte en salud. Por eso nunca vamos a encontrar una ley de palliative que expresamente garantice la cobertura, porque es más fácil una compra pública de medicamentos que no van a ser de alto costo, que pagar y sostener un recurso humano en los sistemas de salud latinoamericanos, que en realidad lo que encontramos es la misma realidad en todos los países. La propuesta tuya, Francisco, trae de novedoso e interesante los subprincipios. Los subprincipios te permiten articular, yo de hecho lo voy a usar en mi tesis, por ejemplo, políticas públicas de acceso y cobertura. Entonces, cuando vos trabajás en acceso y cobertura de una política de transformación digital, tus principios calzan mejor que los expresados en la bioética personalista. Porque vos estás trayendo Europa, que son los modelos de financiación que copian las Américas, y los estás trayendo a una performance social que más bien es proteccionista y de garantías de accesos, como lo explicaste en la triple matriz de entrada de esta exposición. Porque de ahí parte en la distinción, lo novedoso de tus principios. Esa es la riqueza que tiene tu trabajo para poder ir manotear. Las leyes de cobertura no proponen soluciones, habilitan al tomador de decisión a poner un nomenclador de la compra pública que va a hacer. Ahí entra la agencia de seguridad y la compra pública. Aparte que nos enfrentamos a otra cuestión, sobre todo en nuestros países, ¿eh? Es decir, en Chile, la primera propuesta de ley de derechos de las personas en la atención de derechos y deberes de las personas en la atención de salud, el título es muy bonito, la primera propuesta se hizo en el año 2001. Se aprobó en el 2018 y el reglamento salió al año siguiente. O sea, pasaron 18 años para que se pusieran de acuerdo en que si podía haber voluntades anticipadas o no, en que si el paciente podía rechazar un tratamiento y tenía autonomía para ello o no, o sea, en cuestiones que llamaban valóricas en que no se ponían de acuerdo. Y mientras tanto el sistema de salud no tenía resguardados los derechos de nadie, podemos decir, desde el punto de vista legal. O sea, cuesta muchísimo. Y los problemas de salud que yo vi en Chile cuando llegué desde España, que me llamaron muchísimo la atención, por lo que decía antes, las cifras eran totalmente al revés. O sea, en España el 80% de los médicos y los mejores médicos trabajaban en el sistema público con el 80% de la población y el 20% ganaban un dineral en la medicina privada con el 20% de la población. Pero me encuentro de repente al revés completamente. Todo lo que se decía en ese momento sobre injusticia social en la salud de Chile se sigue diciendo hoy en día, 22 años después. Y se sigue diciendo, algo ha mejorado, no digo que no, no digo que no hayan hecho nada nuestros políticos, pero muy poco, muy poco. No sigue sin haber especialistas suficientes en regiones y están todos en la región metropolitana, porque los médicos no quieren ir a región. Ganan más dinero en la región metropolitana. Entonces, hay cuestiones, las ISAPRES o FONASA, en los sistemas de seguro, seguimos discutiendo, todavía tenemos unos sistemas de atención de salud que discriminan a la mujer embarazada, a las personas mayores, a los adultos mayores. Conforme eres mayor,
vas teniendo primas más altas que pagar para que te atiendan igual que cuando tenías 30 años. Son sistemas discriminatorios, No, y injustos. FONASA si sos crónico también, porque si vos tenés a ver, la discapacidad, la cronicidad y el final de vida en el orden que éste se encuentre y con la proliferación de enfermedades degenerativas, inflamatorias, etcétera, etcétera, en todas las Américas es exactamente igual. Exacto. Con una promesa de ser el NICE de Reino Unido, y no es el NICE en ningún país de Latinoamérica a la hora de redistribuir los recursos. Bueno, tenemos un par de intervenciones más. María Elena, que pediste la palabra, por favor, si querés hacer tu pregunta, tu comentario. Sí. Doctor, muchas gracias por la exposición. Realmente, como comentó aquí María Isabel, para ampliar la mirada, porque se hace mucha crítica a la bioética principialista, y creo que esto, digamos, es una forma de tener otra mirada y no dejarla de lado, ¿no? Y por otro lado, es cierto lo que usted dice, acá hay un equipo buenísimo, yo estoy en el Chaco, en Resistencia, en Argentina, un equipo buenísimo de cuidados paliativos. Realmente trabajan muy bien, están muy preparados, están muy completos con asistente social, psicólogo, todo, ¿verdad? Pero es cierto que decían justamente en una charla que en el hospital creen que solo es para enfermos oncológicos, y entonces no les avisan ni les derivan ¿cómo se llama? Los enfermos que necesitan, ¿no? Y cuando se enteran ya es tarde para poder darle los cuidados paliativos. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es respecto a los recursos, que lamentablemente la política que están aplicando a nivel, bueno, creo que a nivel nacional, pero acá en especial, es que se gasta mucho más en pastillas de misoprostol, etcétera, y en atención a abortos, que la atención a las embarazadas, a las parturientas, etcétera, ¿no? Hasta había escuchado que en Tucumán se quejaban de que le daban la mejor sedación, digamos, la mejor anestesia para los abortos y la peor anestesia para los otros casos, ¿no? La más riesgosa. Así que bueno, es confirmar el drama y no hablar del analfabetismo, porque el asistente social justamente señalaba esto, muchísima gente analfabeta, que parece mentira, pero es cierto. Nada más, doctor. Pero nosotros acá tenemos dividido el Comité Hospitalario de Ética del Comité Hospitalario de Investigación. Entonces, hacen tareas diferentes, ¿no? Nosotros hacemos docencia y casos, pero no se concientiza mucho de la consulta de casos. Y la docencia nos restringen, pero igual la hacemos, ¿no? Bueno, nada más. No, también. En Chile también están separadas las funciones. En toda Latinoamérica están separados, ¿eh? Los comités. Cada uno tiene su función, pero ambos colaboran en que el engranaje funcione, podemos decir, ¿eh? En que funcionen las cosas. Claramente, esto que están separados, a mí personalmente me da la impresión de que después de que se reglamentaron progresivamente en los países esta separación por la armonización de la estandarización de la investigación, y se separaron los comités de bioética clínica, los comités de bioética clínica perdieron en algún lugar un poco de peso, en algún lugar. Yo he visto muchos comités que cuando se convirtieron en una parte de la investigación exclusiva separada de la bioética clínica, que es lo que corresponde por formación, expertise, información, etcétera, etcétera, es como que si se cayeron un poco. De golpe ahora parecería... Me parece que eso también tiene que ver con que antes se recurría al comité y tenía todas las funciones, y hoy en día algo interesante que tenemos es que está la norma en muchos lugares, acá en nuestro país hay algunas provincias que todavía están con eso, pero está la norma, está la decisión institucional y muchas instituciones de salud tienen los comités, están los profesionales de los comités que están formados y pueden dar respuesta, pero todavía en la formación de grado de los colegas de diferentes especialidades del equipo de salud
no está esta mirada de la bioética, el valor que tiene el Comité de Bioética Asistencial, el aporte que puede hacer. Entonces pasan, y más allá del trabajo que se hace desde los comités, a veces pasan desapercibidos o tienen un lugar que quizás pasa a ser secundario no por el aporte y por lo valioso de la contribución, sino por el posicionamiento que tienen institucionalmente. Esto que decía María Elena, la educación es fundamental, la mirada consultiva es fundamental. Uno desde el comité rema y trabaja para tener posicionamiento, pero me parece que recién las últimas camadas de colegas están formándose en esto de ver la bioética, de utilizar estas herramientas, de sumar a las decisiones dentro del área clínica, la mirada bioética también, de consultar, de intercambiar. Me parece que también va por ese lado, que los comités han perdido fuerza y están de a poquito encauzándose. Y en la formación de grado claramente es una asignatura pendiente de la bioética asistencial. Yo creo También que hay un problema que es la cancelación, ¿no? La cancelación, tratan de cancelar la formación que damos, ¿verdad? Tratan digamos, los residentes el año pasado fueron prácticamente muchos residentes a los cursos de formación, y este año les dijeron que no tenían que ir, ¿no es cierto? Que no había obligatoriedad, etc. Y eso es una decisión de cancelación. Pero bueno, eso también, nosotros no nos aflojamos, ¿no? Aunque vayan pocos, lo damos igual, pero es terrible. Para nosotros ha sido terrible, ¿no? Yo les comento mi experiencia. Yo doy clases en bastantes cursos de bioética, ética clínica, como quieran llamarlo, para residentes de medicina, de distintas universidades, cuando están haciendo sus especialidades. Y también doy clases en pregrado, desde alumnos de primer año a quinto año, de distintas carreras de la salud. O sea que siempre les pongo que hagan casos prácticos. O sea, tienen que aprender a hacer una deliberación práctica de un caso clínico. Y les insisto tanto que aunque no se lo pongo como obligatorio para el análisis del caso, saben que tienen que poner que la decisión la han consultado también a un comité de ética, o que la solución sería consultar a un comité de ética. Pero muchos de ellos lo sacan sin que yo expresamente se lo haya dicho. Yo lo he comentado a lo largo del curso. Y ellos, cuando al final presentan sus casos, han dicho, aquí sí, cada vez más, dicen, aquí en nuestro hospital sí que acudimos al comité de ética. En este caso, el comité de ética nos dijo esto, esto. O sea, mucho más que antes. Antes a lo mejor no acudían tanto. Yo creo que ahora, en la formación que están recibiendo, están viendo la importancia de tenerlos en cuenta. Bueno, muy valioso. Muchas gracias. Sara, hace un montón que estás con la mano levantada. Sí, bueno. Gracias por la paciencia. Menos mal que es una manito virtual, entonces no tengo que estar así. Bueno, buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias por la charla de hoy. Creo que cuando leía el texto, antes de la tertulia, hay una frase que me hizo mucho ruido, que es esto de estudiar y proponer un nuevo modelo de relación médico-paciente, ¿no? Y es un concepto que yo no le encontraba mucho la vuelta, porque lo veía quizás en forma individual, ¿no? Bueno, aquel profesional tiene este comportamiento, el otro, pero a medida que pasan los años se va generalizando, y uno cuando revisa los principios de la bioética, entendemos que, digamos, en nuestra formación vamos fallando, ¿sí? Cada vez en forma generalizada en la incorporación de estos conceptos, ¿no? Y muchas veces esto se aplica, depende de dónde trabaje, ¿no? Digamos, quizás el mismo profesional en el ámbito público se comporta de una manera, y en el ámbito privado, un poco sometido por esa mirada de
de un paciente que puede ir y hacer una nota se comporta de una manera diferente, ¿no es cierto? Y entonces doble digamos, maleficencia y vulnerabilidad para aquel que no está, digamos, en el ámbito, que no está con esa posibilidad de hacer una nota. En el ámbito público, el paciente que llega al hospital público no está, digamos, para hacer una nota, acepta lo que se le da, no tiene capacidad para darse cuenta cuál es su derecho o no, porque tampoco tenemos incorporado claramente los derechos con respecto a la salud, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco más de qué podemos hacer sobre esa nueva propuesta de relación médico-paciente. Sí, hay un autor norteamericano que sacó un librito hace unos años de etapas de la relación médico-paciente en Estados Unidos. Y él decía, década de los 70, relación paternalista. El médico decide, el paciente obedece. Década de los 80, al revés, con toda la autonomía, ya no manda el médico, manda el paciente y el médico implementa lo que el paciente quiere. Década de los 90, ya no mandan ni el médico ni el paciente, mandan los gerentes y los directivos de la institución de salud, las ISAPRES, los sistemas de seguros, etc. Esos son los que dicen qué atención de salud puede tener una persona y hasta dónde puede llegar el médico y qué es lo que puede gastar el médico. Y este autor decía, bueno, a partir del 2000 estamos queriendo en Estados Unidos hacer una toma de decisiones compartida. O sea, que la relación entre estos tres factores, yo diría, entre el médico y el paciente siempre está la institución. Está la consulta privada, pero yo no sé en Argentina, pero en Chile las consultas privadas han ido a menos. La mayoría de los médicos trabajan en varias instituciones a la vez y cada vez menos en su consulta privada. Entonces, está la institución de por medio entre el médico y el paciente. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y hay que relacionar bien los tres factores. No basta con que el médico quiera ser bueno, no basta con que enseñemos a los pacientes qué derechos tienen y que los exijan bien, que no los exijan mal, y que sean buenos pacientes. Por mucho que quieran ser buenos, el médico y el paciente, puede que el sistema de salud no les deje hacerlo bien. Entonces, hay que tener también en cuenta que el médico que tiene que atender a una persona en 10 minutos, en un centro de atención primaria, no le va a hacer otra cosa que darle una receta. Ya solamente con la cantidad de papeles que tienen que firmar, se pasan 8 minutos de los 10. Y el resto es para preguntarle qué tiene usted, qué necesita, qué quiere que le recete, prácticamente, y poco más. Entonces, yo creo que esto, la relación tiene que cambiar. O sea, estamos en una relación muy contractualista. O sea, tenemos un contrato con el médico especialista, vamos a verle, nos dedica 20 minutos, a lo mejor, si vamos por lo privado, a lo mejor hasta media hora, y otra cosa. Ya si nos duele otra cosa, ya iremos a otro médico. Pero hace falta una medicina más integral, que nos vea como personas. Estamos hablando de una bioética narrativa, o sea, de la importancia de la biografía del paciente y de la vivencia subjetiva que tiene de su enfermedad. Es un médico especialista en una consulta normal, no lo puede hacer. Entonces necesitamos redescubrir la medicina de familia, redescubrir la atención primaria, redescubrir factores en que la medicina vuelva en cierto modo a ver a la persona, no solamente a una determinada patología. No estoy en contra de la especialización, es necesaria la especialización, pero con la especialización solo no resolvemos. Por ejemplo, le dedicamos mucho dinero a comprar las últimas máquinas en todos nuestros hospitales. En Chile, por lo menos, también en los públicos. Tienen una maquinaria prácticamente igual que las clínicas privadas. Prácticamente. Tienen menos sillones, menos salitas de estar, menos cafés dentro del hospital, ¿no? Pero
en cuanto a máquinas tienen las mismas. Pero ¿qué ocurre? Que después no hay personas suficientes, no hay médicos suficientes, no hay enfermeras suficientes, hay unas listas de espera enormes. Te atienden enseguida en lo privado y tardan meses en atenderte en lo público. Entonces, ahí es donde se juega la atención oportuna y de calidad. Y yo creo que, que hace falta no ir a por ejemplo, la prevención. O sea, dedicamos mucho dinero a tener las últimas máquinas, pero dedicamos mucho menos dinero del que deberíamos a que la gente no se enferme. O sea, en la pandemia del COVID hemos visto que era mucho más barato quedarnos todos en casa y ponernos la mascarilla y lavarnos las manos, que aumentar y aumentar y aumentar las camas UCI con respiradores, etcétera, con un gran gasto de dinero por parte del Ministerio de Salud y trayendo en aviones las máquinas O sea, toda una... Hemos tenido que hacerlo, ¿por qué? Porque tampoco se ha vivido esa prevención como debería vivirse. En parte sí, hemos sido obedientes, por lo menos los chilenos somos bastante obedientes con los temas de salud. Tuvimos las vacunas muy al día, todo el mundo se vacunó, sobre todo los adultos mayores que nos metieron tanto miedo, enseguida nos vacunamos todos, etc. Pero, ¿qué ocurre con la población? Si no invertimos en atención primaria, vamos a tener muchas más patologías crónicas y muchos más enfermos críticos después que tratar en los hospitales. Y ahí se nos va el dinero. O sea, gran parte del presupuesto se va en la atención a pacientes críticos para que dure un poquito más su vida al final, diríamos. O sea, para tratar de salvar situaciones críticas. No digo yo que no haya que hacerlo, hay que hacerlo. O sea, tenemos el deber de hacerlo. Pero tenemos el deber de plantearnos, desde el punto de vista ético, qué estamos haciendo para que esas personas no lleguen a esa situación. En Chile tenemos un índice de obesidad infantil terrible. Entonces, si no ponemos en marcha algo, dentro de 20, 30, 40 años, vamos a tener un gasto enorme en salud con esas personas. Exacto. Que han sido obesas toda su vida. Y lo podíamos arreglar ahora con un poco más de deporte, con canchas de fútbol, con dieta equilibrada. Con alimentación saludable, exacto. Claro. Acá Luis quería comentar algo, ¿no? Sí, dos cosas. Una, en parte, yo creo que lo que comentaba el doctor recién es un poco el lobby de la industria, donde obviamente la prevención no genera el rédito para la industria de la tecnología médica y de los laboratorios, no genera ganancias y por eso, digamos, el lobby para tener la última máquina, tener el último medicamento que quizás es restringido o inaccesible para la mayoría de los pacientes. Esto por un lado. Y por el otro lado, en la práctica médica, la fragmentación o la disección del cuerpo humano según las especialidades. Hay médicos de pie, de rodilla, de cadera, ¿no? Y esto hace un poco también a la deshumanización. O sea, el médico que ve solamente el pie del paciente, ¿no? Un paciente que tiene familia, que trabaja, que, bueno, lo que fuera, tiene una familia, tiene una serie de un oficio, un trabajo, donde la utilización del pie es fundamental, pero solamente se considera el tratamiento del pie y no de la integridad de la persona. Y esto es, yo creo que en gran parte lo que el doctor también habla de la deshumanización, ¿no? O sea, esta fragmentación del cuerpo humano en diferentes especialistas que solo ven esa parte, esa mínima parte, sin entender el complejo
situacional del paciente, ¿no? Sí, no, tiene razón. Yo creo que se necesita el especialista y está claro, cuando se necesita, cuando hay una situación crítica de un paciente, se necesita alguien que de verdad pueda intervenir y salvar la situación. Pero normalmente, por ejemplo, para una diabetes lo que necesitas es a un médico comprensivo que te sepa animar y que te sepa seguir durante un año para que al cabo de un año tú estés estabilizado y tú por tu cuenta ya no tengas necesidad de seguir con tanta medicación o ponerte insulina, etc. O sea, yo creo que son muy compatibles las dos cosas. Yo creo que lo que necesitamos son adultos mayores bien estabilizados en sus patologías de base. Y eso se hace con educación. Eso se hace con que cada uno aprendamos a cuidarnos. Y luego en que aprendan a cuidarse los jóvenes, porque no arreglamos nada cuidándonos mucho los más viejitos cuando nuestros jóvenes siguen con unas tasas altísimas en parte de muerte por accidentes de tráfico o de motos, y en parte por suicidios también, con unas tasas demasiado altas. Entonces, ahí no he hablado, pero el problema de la salud mental y el problema de qué hacemos, o sea, cómo construimos una sociedad más humana, donde nos sintamos todos mejor y donde de verdad podamos cuidarnos mejor. Bueno, me parece que en parte tiene que ver con esto que decías hace un ratito, que si bien hay una estructura que sostiene la salud de la población y que a la que todos deberían tener acceso en calidad, en oportunidad y con buena respuesta, pensar en salud es mucho más que eso. Esto de los hábitos, de las costumbres, de la educación, del impacto del medio ambiente, eso también se puede trabajar mucho desde una mirada, desde la bioética social y global. El impacto que tiene el medio ambiente sobre la salud de las comunidades, el impacto que tienen las tradiciones, las costumbres, los hábitos adquiridos en sostener, proteger y cuidar la salud de las comunidades. Eso también es algo que desde los comités de bioética sí podemos trabajar, no solamente desde los comités, pero que inclusive, como mencionabas en el artículo, hasta incorporar estas nociones en los reglamentos, en los estatutos de los comités, me parece que también daría más peso. Hoy en día entendemos que la salud no solamente pasa por la estructura sanitaria, sino por estos determinantes sociales que hacen los buenos hábitos, el disminuir el consumo de azúcar, como decías vos hace un ratito, el de hacer ejercicio, el de generar conciencia sobre el cuidado del cuerpo, del propio y del otro, tiene que ver también con una mirada social, que es la mirada de la bioética. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Por qué la gran mayoría de los anuncios de la televisión, en todos los canales en Chile, lo que más se anuncia es beber cerveza? Gente joven bebiendo cerveza. Eso es lo que sale continuamente. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No te lo puedes pasar bien si no bebes cerveza. Entonces tenemos... No solamente en Chile. No solamente en Chile, ya. Me imaginaba. No, pero lo ratificamos. Me voy un poquito para atrás. No quería dejar pasar algún comentario con respecto a dos cosas. Lo que vos decías del tiempo de atención, el poco tiempo que los profesionales tenemos en la atención, porque la prepaga le da un tiempo o algo. Por ahí en el chat pusieron que muchos médicos están saliendo de la consulta de las obras sociales o públicas, pasaron privado. Y el comentario que hizo, bueno, la referencia que hizo acá Luis en el salón con respecto a la atomización de la atención. Agregamos otra cosa más, porque vos decías, en el poco tiempo que tenés, más que hacer una receta para un estudio o una receta de un medicamento, no te queda con el tiempo corto que te da, pero resulta que cuando vos vas a hacer el primer estudio inicial básico, una ecografía, el diagnóstico es incierto. O sea, a ver, te describen lo que mira en la imagen, que también los especialistas la vemos, y te dicen, se sugiere otro estudio de mayor complejidad, por ejemplo, una tomografía. No sé, se escala en un punto más, y bueno, a ver,
No lo resolví con la ecografía, lo resolveré con la tomografía. Informe de tomografía, exactamente igual. Descripción de imágenes sin un diagnóstico, por lo menos aproximado. Y te sugiere hacer una resonancia. Entonces, por lo tanto, estás 1 mes, 2 meses hasta que consiguen el turno, hasta que hagan los estudios completos, pueden llegar sin diagnóstico. Porque no llegas a un diagnóstico muchas veces. Y a veces hay cosas que podés resolver con una buena anamnesis, y a veces precisas un estudio complementario para ratificar lo que estás pensando. Y a veces no llegás. Es un tema complejo. Esto es la tecnología, como por ahí decíamos, tanto la farma, la tecnología en general, los estudios que van avanzando, tendrían que aportar mayor certeza diagnóstica, y al contrario, parecería, no sé si por querer generar el ímpetu de decir, bueno, a ver, tengo que hacer más estudios y mayor complejidad, no, está mejor pago. No, pero tengo que amortizar el costo de esa máquina. Claro. Tengo que amortizar el costo, o sea, quizás con una buena anamnesis, como decía esto, y dedicándoles media hora, no 5 minutos a la consulta, como mínimo media hora de consulta, que podría llevar más de 1 hora, y de cualquier especialidad, de la dermatología a la cirugía. Y entonces, yo tengo la última máquina, pero si yo no sospecho que tiene el paciente, porque no se llega a la sospecha, es un dolor abdominal, yo no sospecho nada, y como decía Gerardo, empiezo con la ecografía, no me dice nada, entonces es caro, y quizás dedicándole más tiempo al paciente, pido un solo estudio que yo sé que me puede dar una respuesta. Y no, o sea, es como, digamos, tirar una granada y bueno, van a morir todos, pero los malos y los buenos. No, esto yo creo que, y por el otro lado, la exigencia de cuanto más pido, más se amortiza el costo de la alta tecnología, ¿no? No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Al contrario, en el estudio de imágenes, lo que a vos te posiciona en un estudio de imágenes que mayormente es con las consultas primeras que mencionaba Gerardo para poder irte con esta anamnesis y después ir a un estudio operador dependiente y después ir a un estudio digitalizado. Y después ponés a rendir los equipos, porque en realidad vos gestionás equipos y dependerá de si vos utilizás esos datos para después perfeccionar esos datos para modelar y vender ese modelado de datos, que son patologías que los sistemas de salud están dispuestos, digamos, a pagar. Lo que es interesante acá, justamente, es cómo baja, en el primer momento de la charla que vos diste, Francisco, el determinante social. Y el determinante social en las Américas es completamente distinto. Hablaste de un tema en Chile muy interesante, que es el matching, o el encontrar la consulta, las esperas en los turnos. Y eso fundamentalmente es porque en el escalonado de la atención primaria, secundaria, que es un tema moral, vos saltás esa moralidad, esa ratio, esa justificación, para ir a elegir a través de tecnologías. Adoro la tecnología, pero este es el ejemplo exacto que la tecnología no te aporta porque te deja abandonado, y ahí agarro y retomo lo que vos decías, Luis, creo que sos Luis, que te deja abandonado con un diagnóstico y solo. Y si me trato de poner en los pies de Gerardo Perazo, que tengo que operar a un paciente que tengo que definir en función del diagnóstico que me dieron, no es lo mismo si yo soy cirujano, si me llega la persona 6 meses después, que si me llega con una presunción de ese algo. Vos pusiste acá al desnudo, Francisco, que cometemos mayormente los tomadores de decisión de políticas públicas decisiones bobas. O sea, decisiones no ya ausentes de prudencia, porque la prudencia podría jugar entre dos decisiones donde hay un margen, digamos, de riesgo para que haya la moralidad, pero acá es una decisión boba, porque es como si vos, y te lo voy a poner en números, el 10.6 del PBI en salud, tanto en Chile como en Argentina, es lo que se destina a salud. O sea, el 10.6, antes y después de pandemia. El 50% de eso es a las compras de tecnologías sanitarias, equipamientos, guías clínicas, medicamentos. O sea que vos gerenciás ese primer sector de atención primaria y todos los que siguen en especialidad con el 50%, con ese otro 5.2 que te pudo haber quedado de ese PBI. Si vos no tenés sentado tanto en el estado intermedio, que es un hospital de mediana complejidad o de atención, digamos, primaria de salud,
a un sujeto de bioética que comprenda, es decir, que haya sido formado por un vos, o por un Gerardo, o por un Silvia, o por cualquiera de nuestros compañeros, de lo que significa la decisión moral, que no es solo la opinión vinculante de una investigación o en una situación crítica, es la compra pública de un algo, o sea que es parte de tu bolsillo. Lo que vos gastás en salud, aún te lo puedas pagar en un servicio de salud chileno, es algo que también le quitas al país. O sea, ahí entra la justicia y la cuestión de la socialidad que vos hablas. No son cuestiones mordidas o sacadas en forma atomizada. Y te digo que es para un bonus track lo que vos escribiste, ¿eh? Es para un bonus track total, porque estás trayendo este juego de principios que se articulan perfectamente a lo que es la evaluación de tecnología sanitaria, Francisco. Sí. Aparte, un tema que quiero añadir. Muchas veces no es cuestión de recursos, es cuestión de mentalidades o de formas perversas de hacer las cosas, de burocratización excesiva en la política de salud. Un ejemplo concreto. Se aprueba una ley en Chile porque no sabíamos qué hacer con las enfermedades raras y con los niños que nacían con enfermedades raras, con unos tratamientos carísimos que nadie podía pagar y que si teníamos que dejarles abandonados o no. Ese era el dilema moral. Al final se dijo, sí, tenemos que atenderlos de alguna manera, pero no podemos quitar el presupuesto de la salud del resto de los habitantes, con lo cual vamos a hacer un presupuesto específico para ellos. No sé de dónde lo sacaron, no sé qué es, pero hicieron un fondo para tratar a esos niños, con tratamientos muy caros. Ahora, como no daba para todos, dijeron, bueno, hagamos una priorización, y empezaron por una serie de enfermedades, con las protestas consiguientes de los que no estaban en la lista, porque eran de otras, etc. Pero bueno, una priorización, a mi entender, justa. Se hace la priorización, se dice cuáles se van a atender, pasa el primer año y resulta que nos enteramos en octubre que el 80% del presupuesto que estaba en ese fondo no se había gastado. O sea, después de detectar un problema grave de salud, después de que ya tienes el dinero aprobado, desde el Ministerio de Salud no fueron capaces de repartir ese dinero a los niños que lo necesitaban. La gestión transparente, o sea, ese es incumplimiento, claro, otro acto transparente moral. Y podemos decir responsabilidad con lo que se hace también en la política. Porque no sé si se lo gastaron todo entre noviembre y diciembre, no lo sé, no creo, pero es impensable que después de haber hecho toda una ley, todo un esfuerzo tremendo para tener dinero a disposición de unos niños que lo necesitan, que después te quedes con el dinero en tu cajón, quiero decir, que no lo gastes, ¿no? O sea, gastar bien también es un tema ético. Sí. Sin contar los dineros que se pierden por ahí, en algunas seremis de salud y ahora nosotros tenemos varios casos de fundaciones de tipo social muy interesantes en principio, pero que han gastado una cantidad de millones que no han podido justificar. Pero bueno. Lo que quería aclarar es que el Ministerio de Salud o los ministerios de salud en general hacen de nación son los ministerios que más subejecutan las partidas presupuestarias. O sea que coincide perfectamente con lo que dicen. Bueno, interesante. Yo, a pesar de que el tema de recursos, tecnología, relación médico-paciente, es tan rico tu trabajo que podés sacar de a poquito alguna cosa y podemos estar discutiendo un montón. Pero bueno, vamos a ir a otro punto para corrernos y dar la oportunidad de verlo. Una parte que por lo menos a mí me pareció interesante ver, que es un tema de discusión y que no está resuelto en muchos lugares, que es el tema de lo que vos ponés, que más allá de la subrogación de la autonomía desde el punto de vista legal, muchas veces se confunde con lo ético. Ese punto me parece que es un punto interesante, ¿no? Porque
en los casos, como ponen, de competencia, falta de competencia momentánea o definitiva, el que representa tiene que hacer por la representación de los intereses del paciente. Por eso esta diferencia entre lo que vos marcás claramente, entre una subrogación legal, las leyes dicen claramente como disciplina legal, y uno tendrá que ver desde el punto de vista bioético si el que está subrogando realmente piensa en los intereses del paciente o en los intereses personales, que también puede pasar. Intereses familiares, comunitarios, sociales. Es un tema también saliendo un poco de lo económico, que nos va a puede llevar una hora, pero para tocar otros temas de tu riquísima... Otros temas, sí. Yo creo que el tema de la autonomía es todo un debate hoy en día. Hasta dónde llega la autonomía, realmente estamos dando la información que el paciente necesita para poder tener decisiones autónomas, en fin, cómo hacemos la subrogación. Yo creo que hay en este tema de la subrogación, hay casos que vemos en que no se tiene en cuenta, por ejemplo, el mejor interés del niño. Entonces, yo no soy autonomista a ultranza, podemos decir. Yo creo que el principio de solidaridad y de inclusión y de hacer el mayor bien posible al paciente, en muchas ocasiones tiene que estar por encima del de autonomía. Pienso, como otros autores, pero que los principios de autonomía y de beneficencia son de segundo nivel y que hay un primer nivel absoluto y que no admite excepciones, que es de no maleficencia y de justicia. Por lo tanto, por un criterio de justicia puede que no tengas que hacerle caso a la autonomía de unos padres, por ejemplo, testigos de Jehová, que dicen que su hijo no reciba una transfusión sanguínea. O un padre, con un caso que me ocurrió hace unos días, un padre que él no era testigo de Jehová, pero una hija suya sí, y la hija es la que decide con los médicos que no le van a transfundir. Y el padre al final no es capaz de enfrentarse a la hija y dice que no le transfundan, y se complica todo y tiene que llevarle a otro hospital, en fin, todo un... yo creo que, por ejemplo, el tema de los intereses del menor, el tema de los adultos mayores, que pueden decidir por sí mismos. O sea, salvo que se demuestre una incompetencia manifiesta, tenemos que pensar que los niños, jóvenes, adolescentes y adultos mayores son competentes, en principio. Hay que probar que no lo son. Pero la ley chilena partió al revés. O sea, el menor de 18 años es un incompetente mientras el médico no demuestre que es capaz de tomar decisiones. Eso era como estaba redactada la ley. Por lo tanto, si los papás decidían que un joven de 16 años entraba en una investigación, el joven entraba, quisiera o no. Luego conseguimos cambiarlo. Es decir, con la crítica que hicimos conseguimos cambiarlo, pero yo creo que es decir, no, es al contrario. O sea, entre los 12 y 18 años hay que considerar que al niño hay que informarle, que al de 12, 13, 14, 15 tiene que participar en la decisión y que si él no quiere no hay por qué hacerle un procedimiento. Y tendrán que hablar con los padres, tendrán que ponerse de acuerdo. Los adultos mayores no pueden decidir los hijos por ellos. Por eso cuando hablo de autonomía, lo que me gusta más es hablar de promover la competencia. O sea, la tarea del médico ahí, o la tarea de los profesionales de la salud, es promover la competencia más que ver quién es el que tiene que subrogar la decisión. Si el paciente está medio consciente, hay que hablar con él. Si no está consciente, no, hay que buscar a otro. Podemos decir. Pero no hacerlo demasiado pronto. Es decir, esta persona tiene 78 años, ya no puede decidir por sí mismo, que venga la hija, que venga el nieto. Y también, o sea, hacer
competentes a las personas es un modo de hacerlas responsables también. O sea, cuando tomamos decisiones por otros, en definitiva estamos quitándoles la responsabilidad de lo que tienen que hacer. Y la responsabilidad la tiene cada uno. No son responsables los niños y los dementes. El resto, cuando los consideramos personas maduras, los consideramos responsables. Por lo tanto, los pacientes son responsables de su curación también. No solamente es el médico, es que él también tiene que colaborar. Él no se puede decir, no, entonces no le explicamos lo que le sucede para que no se preocupe, se tiene que preocupar. Si lo que le está pasando es serio, se tiene que preocupar por eso y tiene que colaborar con el médico en todo lo posible para salir adelante de esa situación. Entonces, la ley chilena dice una cosa que es interesante también en esto de la autonomía que has planteado, Gerardo. Dice que antes decía que está en muchas partes, en muchas legislaciones, que la decisión la toma por este orden, los familiares, la pareja, la esposa, el esposo, los hijos, los padres, los sobrinos, los tíos, etc. El grupo familiar y tal. Eso puede dar lugar a muchas injusticias, porque no tienen por qué saber lo que hay que hacer en un caso muy difícil el padre o la madre. O porque hay situaciones familiares que no son tan sencillas hoy en día. Entonces, la ley chilena ha dicho una cosa que me parece interesante, que es el médico puede acudir al familiar más directo o a la persona bajo cuyo cuidado se encuentre el paciente. Y eso abre todo un mundo de posibilidades de hacerlo mejor, de respetar mejor los deseos del paciente. Porque entre un caso que me ocurrió así simpático, de una persona mayor en la UCI donde querían hacer ya una adecuación del esfuerzo terapéutico y no seguir escalando y tal y cual, y había una señora que le acompañaba todos los días, que estaba con él todos los días, pero no era su esposa. Llevaba 10 años viviendo con él, pero no era su esposa. Y la doctora se enteró que la esposa vivía en el sur de Chile, que no se habían divorciado y que por lo tanto tenía que pedirle el consentimiento a la esposa verdadera. Habló con la esposa y la esposa le dijo que no quería saber nada con ese imbécil, que lo único que quería es que le dejaran el testamento bien a sus hijos y que no quería saber nada de él. Entonces, ¿quién va a representar los mejores intereses de ese paciente? La compañera que ha tenido los últimos 10 años, que está cuidándole, que está yendo todos los días a verle. Esa es la persona que puede decidir por él. O sea, yo ahí creo que eso, por lo menos en Chile, nos ha abierto una puerta a buscar una relación más directa. Por ejemplo, una urgencia de un viernes por la noche. Llegan 2 chicos jóvenes, uno llega emborrachado y le ha atropellado una moto y llega medio mentalmente mal. ¿Quién decide? Hay que pararse a buscar a los padres de la criatura y a ver qué dicen, no sé qué, ¿no? La persona que lo ha llevado hasta allí es la que le está cuidando en ese momento. Vamos a tener en cuenta lo que él nos diga y vamos a actuar y luego ya acudiremos a los padres, por ejemplo. O sea, yo creo que Y no entendí eso, ¿puedo preguntar algo? Sí. No entendí, perdón, Francisco. Francisco, una pregunta, no entendí bien eso. ¿Tenemos que tener en cuenta la opinión de la persona que lo alcanzó hasta el hospital? Ese es el concepto que está en la ley de Chile. Eso. El amigo, o sea, si a mí una persona que vi, digamos, pocas veces en mi vida y estamos de copas en un bar y me pongo muy ebrio, a ese no. No. Okay. No, pero si es un amigo suyo, un grupo de amigos, y uno de los amigos suyos lo ha cogido, lo ha llevado hasta el hospital y se queda allí viendo a ver qué le va a pasar, esa persona es el que representa en ese momento los mejores intereses.
Interesante. Acá hay como dos temas. Un tema de lo legal en realidad, en la urgencia, y tiene que tomar una decisión, la puede tomar desde el punto de vista legal. Lo que estamos hablando acá es una bioética. Digamos, vos no podés tomar la decisión como equipo de salud ante la urgencia sin que haya la apelatura del punto de vista legal, pero si escuchaste al cuidador primario, tal vez tenés más información y tomar la decisión más correcta bioéticamente. Me llama la atención lo del cuidador primario de esta relación, que es muy difícil de atestiguar que efectivamente es un amigo, que efectivamente Claro, representa los mejores intereses. Por eso normalmente lo que en esas circunstancias. si vos como equipo de salud no terminás de comprender y te das cuenta que no podés llegar a ver una relación que sea lógica, la decisión la tomás vos como equipo de Claro, salud. en esas circunstancias normalmente lo que tuvimos es el consentimiento hipotético. Suponemos que los mejores intereses son estos, los que nosotros no vamos a decir que los mejores intereses los defiende la persona que lo ha llevado No, a... creo que Francisco era del cuidador. No, claro. Sí. No, o sea, al final la decisión y la responsabilidad es del médico. Claro. O sea, al final, si la persona no es autónoma, por mucho que los padres digan algo, si el médico piensa que eso está mal y va en perjuicio del paciente, el médico tiene que actuar en conciencia. Es interesante, una cosa más, es interesante porque respecto a esta modificación que mencionaste en Chile, porque el riesgo que se corre es normalmente interpretar que la persona que defiende el mejor interés del paciente es la persona que coincide en la opinión que yo tengo sobre cuál es el mejor interés del paciente. Pero devendría en una cuestión secundaria eso. Eso deviene en una cuestión secundaria. La cuestión principal es justamente el principio general que cae sobre la responsabilidad del médico. El médico, para no ejercer ese rol por defecto protectorio o paternalista, abre y grada órdenes. Y en ese orden, no el que tenga una decisión, por ejemplo, el caso de esta mujer que en el sur de Chile vivía, que era la mujer que le dice déjalo morir, el caso que citó recién Francisco, que en el orden sucesorio sería un alguien que tendría un interés más perfecto tal vez que la concubina que tendría que probarlo. Entonces, lo interesante de esto es que acompaña mucho a la decisión del médico el que se encuentra para atender en el peligro en la demora, sin ser sustancialmente condición necesaria su vocación al opinar. Eso es lo interesante, el juego de esto, me parece, como novedoso también. ¿Querés terminar de decir lo que estabas diciendo? ¿Puedo? Ok, termino. El punto que me parece problemático de esta modificación es el riesgo de que normalmente interpretemos como defensor o representante del mejor interés del paciente aquel que tiene la opinión que coincide con la mía, que soy el profesional de salud. ¿Sí? Vamos a suponer, porque obviamente no conozco la legislación chilena, pero por la presentación que hiciste vos, Francisco, es decir, puedo pedir la del familiar o puedo pedir la de la persona que se encarga de las tareas de cuidado principales de esta persona. Sí. Podría ser perfectamente que en el caso de una eutanasia, por ejemplo, o en el caso de un fin de una terapia, las personas tuvieran opiniones diferentes, ¿no? El familiar Claro, era una y la persona que lo cuida tuviera otra. Ahora, son casos muy concretos. Yo creo que lo importante es que el médico finalmente es el responsable de lo que hace. No se le puede obligar a actuar por la decisión de alguien, ni siquiera por la decisión del propio paciente. El médico puede decir, yo aquí no intervengo, o yo aquí hago objeción de conciencia. Pero el médico tiene que asegurar en lo posible que tiene en cuenta todo lo que se conoce sobre la vida del paciente o alrededor del paciente. Por ejemplo, interpretación de voluntades anticipadas. Se necesita alguien que las interprete, alguien que haya conocido a esa persona de antes y que pueda decirnos qué es lo que quería cuando las escribió, si las escribió o cuando habló en la casa y dijo yo, si me pasa esto, no me hagan esto y esto y esto. Entonces, en cierto modo, ahora, eso es muy típico de la bioética norteamericana, que se preocupa mucho por el respeto por la autonomía. Y por lo tanto tiene que quedar muy claro quién es el que subroga al paciente. Yo creo que no es tanto nuestro caso. En nuestros países decide la familia.
muchas veces. O sea, es toda la familia la que está alrededor del equipo médico o la que va al hospital y quieren entrar todos a la UCI y quieren decidirlo todos. Ahora, yo he visto casos en que la familia no representa los mejores intereses del paciente. Incluso algún caso en que uno de los hijos solicitó que estos médicos ya no fueran más allá y que por favor dejaran que las cosas sucedieran más rápido. No dijo más. Una hija en ese momento dijo, no, esto no se lo puedes decir a los médicos porque en Chile la eutanasia no es legal. Los médicos se quedaron callados en ese momento y los que estábamos del comité de ética me tocó a mí hablar por ser el presidente y le dije, no es porque no sea legal, es porque para estos señores médicos que tiene usted delante, eso puede no ser ético y por lo tanto no deben hacerlo. Pregúntenle a ellos, podemos decir, pero no digan, es legal, no es legal. Pero si resulta que hay un médico, si hay un médico que está a favor de la eutanasia, estaría bien. No, por eso... A ver, tenemos que tratar, a ver, si ponemos casos particulares, puntuales, con una decisión de un médico o de un caso especial, a lo mejor el comentario de Francisco fue para dar un ejemplo y comentó el caso de este tema. Es muy difícil tratar en este ámbito un caso particular. Por eso tenemos los casos clínicos del último miércoles de cada mes, en el cual dedicamos 2 horas a un caso. Y ahí tenemos todas las aristas. Acá estamos viendo una generalidad. Lo que plantea Francisco, me parece, porque cosa lo corregí Francisco, es que en la mirada humanista de la persona tenemos que insistir para tratar de comprender cuál es el interés de la persona en el cual vamos a creer que en ese momento perdió su capacidad de poder expresar. Entonces, tenemos el aspecto legal que te dice cómo tiene que ser, y él dice, vamos a tener una mirada un poco más amplia, y después la decisión la tomamos en conjunto. Entonces, ese es un poco el concepto que sí, yo pienso que las decisiones de final de la vida hay que plantearlas cuando el paciente es un paciente crónico, válido, que se está atendiendo en la atención primaria. Ahí es cuando hay que hablar con el paciente, de lo que le va a suceder, de qué es lo que quiere que se haga al final, etcétera, etcétera. No cuando ya está en el hospital. Cuando ya está en el hospital hemos llegado tarde, todos. Ha llegado tarde la familia, llegan tarde los médicos y llega tarde el comité de ética también, habitualmente. Hay que hablarlo antes con la persona. Lo que pasa es que no nos enfrentamos al hecho del morir. Y muchas personas, por ejemplo, que quieren, otro aspecto, pero cambio un poco, pero que quieren morir en su casa, acaban falleciendo en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque les estamos imponiendo una visión nuestra de lo que es mejor al final de la vida. O una visión de los familiares que dicen, no, sigan intentando hacer cosas por ellos. Y sigan, y sigan, y sigan, y esa persona ya no tiene solución. Y esa persona había dicho antes que quería morir en su casa con los suyos tranquilo, y no se le deja tranquilo, no se le lleva a la casa y fallece en cuidados intensivos. Y no recibe paliativos, porque no, en muchas unidades de cuidados intensivos, en algunas hay cuidados paliativos, en otras muchas no. Entonces, me refiero a que hay que conocer la biografía del paciente, hay que conocer las ideas del paciente y eso se hace antes. Tenemos que prevenir también, o tenemos que planificar lo que puede ser el final de su vida mucho antes con él. Eso sería tomarse auténticamente en serio la autonomía. No decir, no hablemos con el paciente, no le dedicamos que está mal, y ya cuando se nos pone muy mal, muy mal, muy mal, decidimos por él. No, eso no es eso. María Elena, ¿quieres hacer un comentario? Sí, María Elena. Sí, no quiero, digamos, ocupar mucho tiempo si no hay tiempo. El doctor, yo creo que es completamente de acuerdo, estamos con lo que usted dice. El problema es la práctica, porque justamente hace poco nos presentaron un caso en donde el paciente claramente había manifestado que no quería que lo intuben.
Sin embargo, los médicos, por razones médicas, lo intubaron igual, lo cual tuvo otras consecuencias, ¿no? Por supuesto, porque tenía ELA, tenía neumonía, o sea, por eso le digo, son casos concretos, pero el problema es que muchas veces no importa la decisión del paciente, se va en contra, ¿no? Eso es una cuestión. La otra cuestión son cuando las leyes plantean, digamos, contradicciones difíciles de superar. Y uno de nuestros casos son nuestras leyes de aborto, porque los mismos residentes cuentan estos casos en que vienen chicas de 14 a pedir el aborto acompañadas por adultos mayores, digamos, que no saben si son la pareja o qué son, y por más que piden algún tipo de intervención, nadie interviene y en definitiva, ¿no es cierto?, se la considera autónoma, ¿no? Porque la ley dice que mientras venga con una persona de su confianza, etcétera, ¿no? Entonces, también tenemos esta cuestión, o por ejemplo, que están promoviendo la anticoncepción definitiva, que sería la esterilización, a partir de los 13 años. Están haciendo mucha propaganda al respecto. Entonces, ahí yo creo que hay una cuestión donde la autonomía realmente se ve lesionada, porque en definitiva se considera autónomo a personas que toman serias decisiones y hasta donde lo son, ¿no? Ahí donde, cómo se entra el conflicto ético, ¿verdad? Entonces yo no quiero entrar en casos concretos, pero entro en esta cuestión de cómo las leyes plantean serias contradicciones respecto a la autonomía al concedérsela a personas que podríamos decir van a elegir una esterilización definitiva y tienen 13, 14 años, ¿no? Yo le digo Sí. cómo es complejo. Bueno, es un caso muy extremo. Yo no conozco una niña de 13, 14 que se haya esterilizado en Chile, ¿no? Pero vamos a ver, una mujer mayor de edad que pide esterilizarse tiene derecho a hacerlo, según la ley. O sea, legalmente es correcto, ¿eh? Éticamente puede considerarse lo que se quiera, pero si ella, conforme a su criterio ético, quiere esterilizarse, hay que respetar su autonomía, aunque no estés de acuerdo con lo que va a hacer. Otra cosa es que tú digas, yo quiero modificar estas leyes. Me parece que son leyes injustas. Una ley, por ejemplo, despenalizadora del aborto. Yo no quiero que se despenalice el aborto y yo voy a hacer todo lo posible para que no sea así. Ahora, el respeto por la autonomía de las personas también es que nosotros no podemos imponer nuestro criterio a otra persona que tiene otros valores diferentes o distintos. Si una mujer mayor hoy en día en Chile acude en los 3 supuestos que están despenalizados, podemos aconsejarle desde el punto de vista moral. Podemos decirle que va a cometer una atrocidad. Podemos decirle que está muy mal lo que hace, pero no podemos obligarle a no hacerlo. Podemos decir. Tenemos que al final respetar su autonomía. Otra cosa es que haya políticas públicas, como dicen algunos en el chat, que promuevan determinadas conductas. O sea, que promuevan la esterilización de gente muy joven, por ejemplo. O sea, eso nos tiene que llevar a una acción política o una acción social, y también a una repulsa moral, o sea, una crítica de los fundamentos de esa ley, de esa legislación o de esa política. Pero cuando ya se ha decidido entre todos, con el consenso de todos, y se ha llevado una ley, y la ley dice que la persona puede rechazar un tratamiento válido, no le puedes imponer a una persona, no sé, amputarle una pierna si él no quiere amputarse. Aunque le vaya a hacer gangrena o que no quiere dializarse ya y sabes que sin dializarse se va a morir muy pronto. Pero no puedes obligarle a dializarse. Hay que respetar su autonomía, podemos decir. Ahora, no queda ahí solamente la acción del médico. La acción del médico queda en procurar que el paciente entienda qué es lo mejor
y lo que el médico piensa que es lo mejor para él y por qué lo piensa así. O sea, puede intentar convencer de algo bueno, pero no puede imponerlo el médico tampoco. Gracias, Francisco. Sí. Luis quería hacer un comentario. Chiquito. Corto, Luis. Tiene que ser Chiquito. cortito, Bueno, muy corto. Luis Ricardo. Sí, sí. Pensé que Luis. Sí, no, chiquito. Me equivoqué de Luis. Porque estamos sobre la hora y la verdad. Simplemente la opinión sobre, bueno, varias cosas, pero sobre lo fundamental, sobre la opinión de estas corrientes, y yo las considero al menos hiperautonomistas, sobre salud mental y la decisión de terapéuticas o, digamos, atención al paciente con una enfermedad mental que le quita, digamos, no autonomía, porque no sería reiterativo, sino por lo menos capacidad de razonamiento, donde no se puede exigir la internación, por ejemplo, de pacientes. No, yo pienso que hay casos concretos donde cabe la internación forzosa cuando el paciente se está haciendo daño, está poniendo en peligro su vida o la de los demás, cabe una actuación forzosa. Pero hay que justificarla muy bien. O sea, si tú vas a hacer una excepción a la autonomía, tienes que justificarla. En principio debes respetar la autonomía. En principio, muchos pacientes mentales pueden decidir por sí mismos en muchas cosas de su vida y también de su salud. A lo mejor no pueden decidir en aspectos concretos de su propia patología, porque piensan que no la tienen. Pero entonces habrá que ver qué es lo que tenemos que hacer por él y hasta qué punto es competente o no. En muchos casos puede ser más competente de lo que nosotros pensamos. ¿Se puede preguntar solamente si está a favor de la legalización de la eutanasia o no? ¿Sí o por no? ¿Estás a favor de la legalización de la eutanasia en pacientes conscientes y voluntarios? No. A pesar de ser una decisión autónoma, ok. A pesar de que sea una decisión autónoma. O sea, la autonomía, yo tengo un artículo que sería antes que este que les he dado, que era dignidad, libertad y bioética, en el que digo que la libertad tiene límites y los límites se los pone la dignidad. Somos personas dignas y por lo tanto nuestro propio ser como personas nos pone límites éticos a lo que podemos o no podemos hacer con nosotros mismos. Yo puedo suicidarme, pero no tengo derecho al suicidio. Yo puedo estropear mi vida drogándome, pero no tengo derecho a estropear mi salud. Tengo el deber de cuidar de mi salud, el deber de cuidar de mi vida. Entonces, creo que nuestra propia... el hecho de que somos seres humanos nos da ya también unos límites en que debemos actuar conforme a nuestra dignidad. Y yo creo que eso no se cumple en el caso de la eutanasia voluntaria. Gracias, Francisco. Bueno, vamos hablando. Un lujo tenerte, Francisco. Hace un rato dijeron que esto para un bonus track es así, digamos, un artículo del 2008 con tanta actualidad, 15 años después, y que podemos remozarlo con el aporte de muchos. Realmente tendrás que escribirlo de vuelta, Francisco. No sé si vas a cambiar mucho, vas a agregarle cosas, pero no sé si hay que cambiar mucho, pero realmente que es... Pero nos alentamos a que lo hagamos así. Que podamos hacer algo, y bueno, ha sido excelente, una nueva tertulia de esta cosa. Muchas gracias por tu apoyo y compañerismo de siempre, Paco, te quiero mucho. Nos estaremos viendo nosotros. No se olviden que el 26 de julio es nuestra reunión de discusión de casos clínicos. Hacemos esto, último miércoles de cada mes, casos clínicos, segundo miércoles de cada mes, tertulia bioética. Seguimos avanzando en la discusión, en esto que es un debate de la bioética y nos enriquecemos todos. Muchas gracias, Francisco. Saludos por casa y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao a todos, gracias. Chao, muchas gracias.
No, pero el hecho de esta bioética, el planteo que hace de una bioética social, donde la bioética tendría que actuar sobre las políticas públicas. Bueno, yo cuando cursaba bioética, hicimos un trabajo sobre el implante subtérmico de